26º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 26 de septiembre del 2021. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 43 y 45 y 47 al 48. En el primer punto meditamos. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. El Evangelio escuchado hoy nos ofrece dos posibilidades de reflexión, una sobre la actitud a tomar hacia quienes no son uno de nosotros, la otra sobre el escándalo. La elección de la liturgia parece centrarse más en el primer tema, ya que la primera lectura está vinculada a él. En torno a Jesús se repite un hecho similar al de la primera lectura. Maestro, le dice un día Juan, vimos a alguien que echaba afuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no era de nosotros. Y Jesús: no se lo prohíban. El que no está contra nosotros está por nosotros. ¿Qué significan estos dos episodios tan similares entre sí? Esto que el Espíritu sopla donde quiere, que no debemos llevar una especie de capillismo en las cosas de la fe. Dios ha elegido, en efecto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, instrumentos para manifestarse. Quería instituciones que fueran lugares privilegiados de encuentro y acción de su Espíritu. Para nosotros son la Iglesia, los sacramentos, la jerarquía, el sacerdocio, pero no se ha atado a ellos, no ha dado su Espíritu a nadie en monopolio y contrato, precisamente porque la libertad de Dios es tal que ninguna realidad creada puede expresarla o gestionarla plenamente. Esto también hoy impone un gran respeto y tolerancia a los discípulos de Jesús. Debemos mirar con alegría, no con celos, a quienes, aunque no sean nuestros, profetizan y echan fuera demonios, es decir, trabajan por una auténtica promoción del hombre. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esta palabra de Jesús está dirigida tanto a nosotros como a los de afuera. Para estos últimos debería ser una grave advertencia. Uno puede estar por razones históricas en contra de los cristianos, ya que ellos también como hombres yerran, traicionan y son inconsistentes, pero no contra Cristo, porque quien no recoge con él desparrama. Quien dice profetizar contra Jesucristo no es del Espíritu, no echa fuera demonios del mundo, sino que introduce nuevos. Un tema importante, por tanto, también este primero, especialmente en nuestra sociedad actual, donde los cristianos tienen que afrontar otros proyectos sobre el hombre distintos al suyo. Por tanto, deben discernir constantemente los espíritus, examinar todo y retener solo lo bueno. Señor Jesús, danos un corazón y una mente abiertos para reconocer y aceptar tu obra, incluso entre personas que no forman parte de nuestra Iglesia o que ni siquiera son cristianos. Ayúdanos a valorar su pensamiento y su obrar y a saber dialogar con ellos compartiendo muchas cosas que nos unen para construir juntos un mundo más fraterno y en paz. En el segundo punto meditamos. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. El Señor Jesús pone la caridad hacia sus discípulos en el centro de la vida a través de pequeños gestos realizados de manera humilde y gratuita. Una vida llena de buenas obras hechas en el silencio es hermosa. Nada se desperdiciará, todo se beneficiará para una vida feliz aquí y en la eternidad. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestra mente y nuestras manos a Dios y al prójimo, para amarlos y servirlos con alegría y generosidad todos los días de nuestra vida. En el tercer punto meditamos. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe,
Sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hay otro tema, el segundo, que requiere toda nuestra atención, el escándalo. ¿Quién escandaliza a uno de estos pequeños? Mateo, en el pasaje paralelo, refiere otra expresión de Jesús. Ay del mundo por los escándalos, ay del hombre por quien se produce el escándalo. ¿Quién no tiembla ante estas palabras? Reflexionemos sobre el escándalo. La palabra escándalo, en lenguaje bíblico, tiene dos significados fundamentales, el de tropiezo y el de obstáculo. En el primer significado, indica algo que causa una caída, que lo lleva a uno por el mal camino. En el lenguaje de Jesús, que conduce al pecado, que conduce al pecado y a la gehenna. En el segundo significado, indica algo que impide y bloquea el acceso, un muro en lugar de una piedra. En el lenguaje de Jesús, es lo que obstaculiza la llegada a la fe y la entrada en el reino de Dios. Ambos significados están presentes en el pasaje del Evangelio. Escandalizar a uno de estos pequeños significa crearle tropiezo, ser ocasión de pecado. Si tu ojo te escandaliza, significa si es un obstáculo para entrar al reino. Nos hemos acostumbrado a relacionar ese primer significado de escándalo, causa de la caída, con los pecados contra el sexto mandamiento. Parece que esta relación está presente en las mismas palabras de Jesús. No en vano habla de los pequeños que creen en Él. Es sobre ellos, de hecho, es decir, sobre los más pequeños, sobre los que se suele ejercer tal escándalo y sobre los que revela toda su fuerza devastadora, haciéndoles ya no poder creer y rezar. Este hecho es tan grave a los ojos de Jesús que le sugiere esa imagen de una crudeza inusual en su boca. Sería mejor que una persona así fuera enterrada en el fondo del mar con una piedra de molino alrededor del cuello, en lugar de seguir con vida y seguir causando escándalo. Para entender la gravedad de la propuesta, necesitamos ver cuál es la alternativa: ser arrojado a la gehenna, es decir, a ese otro mar de dolor y perdición del que no hay retorno eterno. Basta mirar a nuestro alrededor a la luz de estas palabras de Jesús para descubrir cómo nos encontramos todos en esta situación de escándalo activo, continuo y organizado que inspiró la amenaza de Cristo. ¿Cuántos de los pequeños que creen en Él, habiendo llegado a esa edad frágil y delicada que es la adolescencia, pierden la fe por este tipo de escándalos? Basta escuchar los discursos de ciertos pequeños de hoy y estudiar en determinadas circunstancias su comportamiento para estar angustiados. Por supuesto, quienes crean y alimentan esta situación no quieren escuchar la palabra escándalo. Consideran oscurantista, intolerante, como consideran oscurantista esa apariencia de conciencia moral que llaman censura. Hablarán de libertad de expresión, de arte, de realismo, como si la realidad fuera todo y solo aberración y violencia sexual, tratando de convencer incluso a ellos mismos de que no se trata en cambio de una búsqueda exasperada de éxito y lucro. Hay que temblar para vivir en una sociedad como la nuestra, que disfruta de todo esto y trata de silenciar, ridiculizando las voces que la llaman a una concepción más seria y digna de la existencia. Parece que el mundo entero se ha convertido en aquel palacio desencadenado en el que Salomé baila sin velos y Herodes decapita a Juan el Bautista
porque grita no te es lícito. ¿Qué hacer? La tarea es enorme. La contaminación no es del tipo que se puede eliminar en unos pocos años eliminando una capa de tierra. Es necesario empezar de nuevo, poner otras premisas, otros principios, sin esperar a que Dios, cansado, lave la tierra con agua como hizo en el diluvio o con el fuego como hizo con Sodoma y Gomorra. Es posible hacer algo, incluso mucho, al menos dentro de la casa, para mantener limpio al menos este refugio, velar por lo que se dice, se lee, se mira, para que los jóvenes que quieran tener al menos la oportunidad de hacer una confrontación entre la alegría que proviene del respeto a la vida y la alegría que proviene de la explotación y violencia que se ejerce sobre ella. Habrá mucho que meditar durante toda la semana de este punto. Su inmensidad y su falta de pudor hacen además este tipo de escándalos particularmente molestos. El otro escándalo, el que hemos dicho, consiste en obstaculizar la fe, en bloquear el camino a quienes quieren acoger a Cristo y al reino. ¿Quién, dirán ustedes, puede ser culpable de semejante escándalo? Bueno, es triste tener que admitirlo, pero tenemos que responder, solo nosotros, los cristianos, somos a menudo un escándalo, es decir, un obstáculo para quienes van por el camino de la fe y hacia Cristo. Hay un buen escándalo por parte de los creyentes que consiste en anunciar la fe en espíritu y en poder, en todas sus exigencias sin adulterarla, para hacerla agradable al mundo. Jesús mismo fue una piedra de escándalo en este sentido, pero hay un mal escándalo por parte de los creyentes que consiste en no vivir las exigencias de la fe, en mantener prisionera la verdad de Dios. En tiempos de Jesús, estos eran los escribas y fariseos hipócritas que cerraban el reino de los cielos ante los hombres para que no entraran en él y no dejaran entrar en él ni a los que querían. Si profesamos seguir el Evangelio y luego en la vida somos injustos con nuestro prójimo, despiadados ante las necesidades y el dolor y cínicos e incoherentes, impedimos que los hombres tomen en serio la palabra de Jesús, se conviertan y crean en él. Es decir, somos un escándalo. Nosotros no entramos ya que en el verdadero sentido también nosotros estamos fuera y no les dejamos entrar. Quizás haya más personas que no creen y luchan contra la fe por el mal testimonio que les damos los cristianos que personas que no creen por pereza o por maldad. Al ay del mundo por los escándalos hay que añadir, por tanto, ay de los malos cristianos por el escándalo. Tu palabra, Señor, es verdad, decíamos en la aclamación al Evangelio. Hoy hemos experimentado en nosotros mismos la verdad de esta palabra del Señor. Nos ha permitido ver a su luz, más allá de cualquier pantalla o mistificación, el mundo y nosotros mismos. Sentimos que nos atraviesa de un lado a otro. Tal vez hemos quedado consternados y queremos exclamar también nosotros como los apóstoles, ¿y quién podrá salvarse? Pero la palabra de Dios atemoriza y suscita, desarraiga para edificar. Sobre nuestra humillación y nuestro arrepentimiento, Él puede hacer florecer la conversión y el valor para combatir los escándalos y para no ser un escándalo nosotros mismos. María, Madre nuestra, líbranos de los escándalos, ayúdanos en nuestra conversión continua, protege a nuestros pequeños de todo escándalo, danos la gracia de ser siempre testigos de la vida cristiana, que sepamos edificar a los demás con una vida que sea siempre más transparencia de la de tu divino Hijo, para alabanza y gloria del Padre. Amén.